Vamos a comenzar el culto del día 20 de septiembre. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonestaba desde los cielos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tengamos un momento de oración a Dios antes de empezar el culto. Servido y al maestro las nuevas esparcid, iglesia del Dios vivo, a predicar salid, creación del Padre eres, en Cristo el Salvador, poder te da el Espíritu y también amor. Haz tuyo el plan de Cristo, me busca el pecador, rescata a los esclavos, pero hazlo con valor. Amar a los humildes, al que en dolor calmar las cargas de los otros, tú debes aliviar. De Cristo sé el cuerpo, Jesús cabeza es. Sé una carta abierta que el mundo pueda ver. De Cristo sé el templo, el fundamento es Él. Sé tú el altar de Cristo, no le adores fiel. Cabeza de la iglesia, ven danos tu pensar. Queremos que nos guíes, tu obra realizar. Los dones de tu gracia, impártenos, Señor, y que vivamos juntos con todos en amor. Padre Santo, es un privilegio estar en tu presencia. Queremos adorarte y darte gloria y honra. Reconocemos que Cristo pagó un alto precio por todos nosotros. Señor, te necesitamos de tu presencia. Queremos darte gracias por la vida de los hermanos, por la vida de cada familia, por los jóvenes y por cada maestro de la escuela bíblica de los niños. Gracias por los pastores, Pablo y Sofía. Que los bendiga muchísimo en sus vidas. Que en este momento usa su vida con tu palabra, que es viva y eficaz para todos los corazones. Que necesitamos y sean de
muchas bendiciones para todos los oyentes que por primera vez van a escuchar tu palabra. Amén. Nosotros los cristianos somos personas que no tenemos nada en la tierra, porque no somos de este mundo, sino de nuestro Señor Jesucristo, quien está con nosotros en cualquier dificultad o enfermedad. Los cristianos tampoco tememos a la muerte. Para nosotros, la muerte no es dolor ni fin, sino el comienzo de la hermosa felicidad, es la entrada eterna y perfecta al reino de Dios. Y a pesar de que no somos parte de este mundo, no escapamos a la realidad que vivimos, ni a la negatividad que nos rodea. Como pueblo celestial en esta tierra que cree en Jesucristo como el único Salvador de toda la humanidad, vamos superando las dificultades que se nos presentan. Al mirar a las personas, ver el medio ambiente y observar el mundo, nos sentimos frustrados, pero si miramos hacia arriba, escuchamos la palabra del Señor y buscamos la justicia de Dios, la esperanza y el gozo nos llenan en cualquier entorno y realidad. El libro de Jueces se puede dividir en dos partes principales. Los capítulos 1 al 16 registran la historia del gobierno de Dios de castigar a Israel, quien constantemente se rebeló contra Dios a través de la idolatría y el mal. También se encuentran con el Dios de misericordia y paciencia, que salva a aquellos que sufren y claman de las manos de asaltantes como Moab y Madián a través de las vidas y los logros de los 12 jueces, comenzando con Otoniel. Se registran las vidas corruptas entre los 12 jueces, por ejemplo, Gedeón, que traicionó a Dios al hacer un efod con oro saqueado de Madián, y el voto erróneo de Jefté a Dios, la tragedia entre la tribu de Galaad y la de Efraín, y la vida de Sansón, que sufrió una muerte miserable por una mujer pagana y así no pudo cumplir el mandato de Dios como nazareo que fue escogido por Dios. Una lección de Jueces nos enseña que la desobediencia siempre resulta la ira y el juicio de Dios. Los capítulos 1 al 16 son fallas de los jueces, mientras que los capítulos 17 a 21 muestran la falla moral y religiosa en la vida de los israelitas comunes. Por estas razones, los teólogos se refieren al periodo de los jueces como una edad oscura. Vamos a leer todos juntos Jueces 21-25. Así dice la palabra de Dios. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Oremos. Dios de todas las naciones y Rey de reyes, te damos muchas gracias por la fe salvadora que nos otorgaste a través de tu Hijo Jesucristo, quien es el juez sobre toda la humanidad que guía a permanecer en la palabra. Abre nuestro entendimiento y ayúdanos para que nuestra fe se crezca en él. Oramos en el nombre de nuestro juez Jesucristo. Amén. A partir del capítulo 17 se dan ejemplos concretos de la necedad y el pecado de los israelitas durante el periodo de los jueces. Encontramos la terrible historia de Micaías y la de un levita y su concubina de la tierra de Benjamín.
Miremos la ausencia de Dios para Israel a través de estos dos eventos, recordando el texto de hoy. Primero, Micaías en los montes de Efraín y su fe. Había un hombre llamado Micaías que vivía en las montañas de Efraín. El nombre Micaías significa ¿quién es como Jehová?, que contiene una confesión de fe que reconoce que nadie es como Jehová. Este Micaías robó 1100 monedas de plata a su madre, luego escucha la maldición de su madre y le termina devolviendo las monedas robadas. En ese momento, 1100 monedas de plata eran aproximadamente el equivalente al salario mensual de una persona durante unos 3 años. Por la cantidad perdida de su madre, da una idea de su riqueza. Sin embargo, ella no crió adecuadamente a su hijo, por lo que él robó a su madre, rompiendo el 5º mandamiento: honra a tus padres, y el 8º: no robarás. Parece que ella era una mujer muy religiosa que amaba mucho a su hijo con un amor equivocado. Escuchemos la bendición de esa mujer a su hijo al devolver lo que robó. Jueces 17, 2 a 5. El cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y de una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. Y este hombre Micaías tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. La madre hizo una estatua con 200 monedas de plata para dar bendición y paz a su hijo, y su hijo construyó un santuario para la estatua. Se muestra una creación de su propio Dios, un ídolo para el beneficio de su hijo, creyendo que está sirviendo a Dios. Micaías ofreció más posesiones e hizo un efod y terafines. Además, consagró a uno de sus hijos como sacerdote para su propia casa. Más tarde contrata a un levita como sacerdote en su santuario. En el Pentateuco hubieron restricciones estrictas sobre el santuario y el sacerdote de Jehová. Búsquelo después de la adoración y léalo con atención el texto siguiente. Pero ellos no estaban interesados en los mandamientos de Dios e hicieron su propio Jehová, así como Israel hizo el becerro de oro creyendo que era Jehová para su propio provecho. El efod era la ropa del sumo sacerdote y era una chaqueta larga en forma de chaleco que cubre el pecho y la espalda. Éxodo 28:4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Versículo 6. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa.
Aunque David y Samuel no eran sumos sacerdotes, David usó un efod y bailó cuando entró al arca del pacto, y Samuel se vistió con un efod cuando servía a Dios y era joven. En particular, cuando buscaba indagar sobre la voluntad de Dios, el sumo sacerdote usaba este traje y ejecutaba juicios con Urim y Tumim. Micaías vivía en las montañas de Efraín, que no estaba lejos de Silo, donde estaba el tabernáculo de Jehová, pero en lugar de ir a tal lugar donde Dios designó como el único lugar de adoración, traicionó a Dios sirviendo las cosas en su santuario. También el juez Gedeón hizo una imagen de efod con todo el oro que había saqueado como botín de los madianitas y lo puso en su ciudad. Jueces 8:27. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Esto proporcionó una causa para que los israelitas pecaran. En otras palabras, debido al efod, los israelitas no se enfocaron en la adoración centrada en el tabernáculo de Silo, sino al ofrecer sacrificios en Ofra y buscar la voluntad de sus propios dioses. Así los israelitas cayeron gradualmente en la idolatría. Terafines era una antigua estatua que los guardaban de maldiciones y traía bendiciones a la familia, e incluso la usaba para adivinar fortunas. La casa del suegro de Jacob, Labán, tenía terafines, y su esposa Raquel los robó teniendo la intención de traer la riqueza y la estabilidad de su padre Labán, y no los devolvió. Luego, Micaías eligió a uno de sus hijos para que sirviera como sacerdote en su propia casa. Micaías tenía todos los sistemas para adorar a Jehová, como un santuario, efod, terafines y sacerdote, pero en cambio los usaba para sus ídolos. ¿Qué opinan ustedes de la fe de Micaías y la de su madre? La fe de una madre que formó una estatua con 200 monedas de plata para supuestamente consagrar a Jehová, y el hijo que robó la gran cantidad de dinero de su madre y se sorprendió por la maldición y se lo devolvió. Sin embargo, la madre desea que su hijo Micaías temiera a Dios y recibiera la bendición suficiente. ¿Están estos del lado de Dios o no? ¿Estará Dios complacido con su fe y su ofrenda? El hijo puede recibir la bendición de Dios con el deseo de ser bendecidos por el Jehová inventado por la madre. Las 200 monedas de plata que consagró para Jehová, ¿fueron realmente entregadas a Dios? El libro de Jueces es un libro oscuro que muestra los días sombríos de la fe en Israel, mostrando ejemplos que Dios odia y que no debemos hacer. La fe de Micaías y la de su madre era idolatría, confundida con el servicio a Jehová. La historia de Micaías no termina aquí. La tierra que Dios le dio a la tribu de Dan a través de Josué era la zona montañosa donde vivían los amorreos. Sin embargo, debido a que no creyeron en la palabra de la promesa de Dios, no pudieron expulsar a los amorreos, quienes eran más fuertes que ellos. Jueces 1:34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Capítulo 18, versículo 1.
Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no habían tenido posesión entre las tribus de Israel. La tribu de Dan, que aún no había tomado posesión de la tierra, abandonó el mandato de Dios y envió 5 espías para encontrar un pueblo más débil que ellos, y los espías se quedaron en la casa de Micaías. Allí, los 5 espías se encuentran con un levita, el sacerdote de Micaías, y le piden que consulte la voluntad de Dios. Jueces 18, 5 y 6. Y ellos le dijeron: preguntad pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. La tribu de Dan tenía el propósito de abandonar la palabra del pacto de Dios y matar a personas que vivían pacíficamente en regiones montañosas que Dios no permitió y se estableció allí. Jueces 18, 27 a 30. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaías, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bedeob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Tasha, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Si el levita era verdaderamente un siervo de Dios, no debería bendecir a la tribu de Dan, sino reprender su desobediencia para que se arrepientan y hacerlo volver a la palabra de Dios. Pero el levita habló buenas palabras a los oídos de la tribu de Dan. Y la tribu de Dan cometió el pecado de matar a gente inocente donde Dios no los había enviado, y tomó sus hogares, ciudades y tierras. Y quitaron los ídolos que estaban en el santuario, y secuestraron al levita, el sacerdote de Micaías, para servir a Dios, pero que en realidad lo estaba traicionando. Jueces 18, 31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de Tasha que Micaías había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. La fe de la casa de Micaías y la tribu de Dan y de todo Israel fue la del chamanismo del Egipto durante 430 años, y la de las 7 tribus cananeas que no pudieron expulsar de la tierra. El chamanismo se refiere a una clase de creencia y prácticas tradicionales similares al animismo que aseguran la capacidad de diagnosticar y de curar el sufrimiento del ser humano, y en algunas sociedades la capacidad de causarlo. Los chamanes creen lograrlo contactando con el mundo de los espíritus y formando una relación especial con ellos. El pecado religioso e idolatría prevalecía en todo Israel. Entre los cristianos que sirven al Señor Jesucristo, hay muchas personas religiosas que creen que Dios existe solo para ellos, Dios los bendice únicamente a ellos y Dios da salud para ellos. Hay muchos cristianos que no leen, meditan ni estudian la palabra de Dios revelada en la Biblia,
por lo que no tienen un encuentro con Dios y se engañan a sí mismos. ¿Cómo viene la palabra de Dios a nosotros? Muchas personas vienen a la iglesia para escuchar sermones cómodos y quieren aliviar el estrés y las heridas que han sufrido en el mundo durante una semana. Por eso no quieren mensajes que sean difíciles e incómodos de escuchar. ¿Qué es la palabra de Dios en la Biblia? 2 de Timoteos 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente prosperado para toda buena obra. Todo lo que está escrito en la Biblia no es el mensaje que agrada al oído del hombre, sino es la palabra revelada por Dios que es útil. Primero, para enseñar a la gente. Segundo, para objetarla. Tercero, corregir. Cuarto, para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios pueden estar completamente entrenados y preparados para hacer la voluntad de Dios. Se pueden enumerar algunas de las razones por las que el periodo de los jueces se convirtió en la edad oscura de la religión. Entre ellas, que no hayan expulsado a todos los habitantes de la tierra y comenzaron a imitar su manera de vivir. Algunos dicen que fue porque Josué no logró establecer un sucesor poderoso como lo hizo Moisés. Además, la muerte de Josué y los ancianos que son testigos de la historia de la salvación puede ser una causa. Sin embargo, la razón principal es que no amaron, leyeron, memorizaron, enseñaron, ni aprendieron las palabras del pacto de acuerdo con el mandato de Dios. Deuteronomio 6, 6 a 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El fracaso de la casa de Micaías y la tribu de Dan no se debieron a la falta de fe, sino a la ausencia de la palabra de Dios. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. A través de las palabras de hoy, de los jueces de Dios, los invito a que juntos examinemos nuestra fe delante de Dios para ver si tenemos una fe correcta ante Dios o estamos teniendo una fe como la de estos jueces. Examinemos si la palabra de vida de Dios está grabada en nuestros corazones para ver si estamos viviendo en obediencia. Segundo punto. Un levita con su concubina en la tierra de Benjamín. La ocasión en Gabá, en la tierra de Benjamín, de los capítulos 19 al 21, nos recuerda a Sodoma y Gomorra. Este es el caso de un levita en la tierra de Efraín que fue a buscar a su concubina que había cometido adulterio
y fue violada por los benjaminitas. Un anciano del lugar invita a este levita viajero y a su concubina a su casa para pasar la noche, pero algunos hombres de Gabá vinieron a la casa y pidieron que les entregara el levita. En Génesis aparece la historia de Sodoma y Gomorra, donde estaba colmado de maldad. Aparecen dos hombres que en realidad eran ángeles de Dios que entraron a casa de Lot para descansar, pero los de Sodoma y Gomorra piden a Lot que entregara a los visitantes. Asimismo, en Jueces vemos a los de la tribu de Benjamín en Gabá que amenazan y piden que entregara al levita por el mismo motivo. Lot en Génesis ofreció entregar a sus hijas a los perversos para socorrer a los dos ángeles que estaban en su casa, y en el libro de los Jueces, el dueño de la casa les dijo que podría entregar a su hija y la concubina del levita para salvar al hombre. Al instante, el levita tomó a su concubina y les entregó a los malvados de Gabá. Ellos la violaron toda la noche y finalmente la mujer murió en la puerta de la casa del viejo donde estaba su esposo. Jueces 19:25. Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, que no conocía a Dios, fueron destruidas debido a sus pecados. Cuanto más a las personas que recibieron la ley de Dios y fueron elegidas por Dios. Él nunca pasa por alto los pecados. Con respecto a estos asuntos, el escritor del libro de Jueces expresa diciendo: en ese momento no había rey en Israel, así que todos hicieron lo que era correcto en su propia opinión. Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El sistema político en el periodo de los jueces se llamaba la era del gobierno teocrático, lo que significa que Dios gobierna directamente a Israel a través de los jueces. Mediante el pacto de Dios con ellos en el monte Sinaí y las renovaciones en la llanura de Moab y en Siquem, israelitas se convirtieron en el pueblo de Dios y Dios se convirtió en su rey. Dios le permitió a Israel la tierra de Canaán para que juzgan a los habitantes de ese lugar, quienes eran idólatras, y así formar el reino de Dios en esta tierra. El hecho de que el autor de Jueces escribiera repetidamente "no había rey en Israel" representa su depravado estado de fe de que Israel rechazó repetidamente a Dios como su rey. Y está acusando a Israel de apostasía a Dios a través de la confusión social y la religión mixta que surge al rechazar a Dios. El autor de Jueces escribió repetidamente que las palabras anteriores era también una anticipación y proclamó la aparición de Jesucristo, quien vendría como Rey eterno. Él solo es el amo de toda la tierra y de todos los cielos. Él es Dios y Rey sobre todas las cosas que hay en ellos. Eres un Rey bueno, santo, el Rey de justicia y el Rey de paz. Las palabras de vida que salió de su boca no cambian ningún punto ni tilde, y Él las cumple, y es el Salvador que nos conduce al reino de la vida eterna, donde no hay dolor ni lágrimas. Y ese Dios puede encontrarse en la palabra. Queridos hermanos y hermanas, amemos a nuestro Señor Jesucristo, quien es la palabra,
y vivamos con sus mandamientos y estatutos con toda nuestra vida y fuerza. Reconozcámoslo como nuestro Rey y moremos en su reinado con alegría y obediencia. Y revisemos nuestra fe comprobando si estamos obedeciendo la palabra de revelación de la boca de Dios. No apostatemos contra Dios como Israel, que caminó por el camino de la destrucción debido a la ausencia y la ignorancia de la palabra, sino demos el fruto de la justicia al ser llenos de la palabra, caminar con la palabra y vivir una vida de justicia. Oremos. Nuestro juez y Rey eterno, ayúdanos por favor a no caminar a la idolatría y desobediencia como anduvo Israel. Guía a la humildad bajo tu palabra. Oremos en el nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén. Cantaré a Jesucristo de su grande y fiel amor. Él sufrió en el Calvario por librar al pecador. Cantaré a Jesucristo, con su sangre me compró. En la cruz me dio el indulto, del pecado me libró. Cantaré la excelsa historia de gloriosa salvación, que al que quiere recibirla se la da por compasión. Cantaré a Jesucristo, con su sangre me compró. En la cruz me dio el indulto, del pecado me libró. Cantaré loor a Cristo por su triunfo y gran poder. El pecado, infierno y muerte, Él me ayudará a vencer. Cantaré a Jesucristo, con su sangre me compró. En la cruz me dio el indulto, del pecado me libró. Cantaré a Jesucristo de su eterno y gran amor. Hijo soy de Dios por gracia, de Jesús mi Salvador. Cantaré a Jesucristo, con su sangre me compró. En la cruz me dio el indulto, del pecado me libró. Vamos a continuar con los anuncios. En primer lugar, la Iglesia comunica que hasta que se normalice la situación actual por la que estamos atravesando, continuaremos teniendo el culto por este medio. Compartamos el link con nuestros contactos y conocidos para que así la palabra de Dios se siga expandiendo. En segundo lugar, cuidémonos del COVID-19, no dejemos de usar barbijo, manteniendo la distancia social, cumpliendo con todos los protocolos para el cuidado de nosotros y nuestro prójimo. En tercer lugar, invitamos a todos los jóvenes a la reunión virtual los días sábado a las 18 horas.
En cuarto lugar, hermanos, tengamos un tiempo de oración con la lista de motivos, meditando la palabra de Dios. También agradecemos a Dios porque en nuestros hogares se está realizando el culto familiar, meditación bíblica y estudio bíblico. Vamos a finalizar el culto a nuestro único Dios. Grabemos el mensaje que hemos escuchado para vivirlo, acordándonos que el verdadero Dios es quien testifica la Biblia y Él es verbo. Los bendigo para que permanezcan en su palabra durante toda la semana. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezca en todos aquellos que renuncian a todos los ídolos en sus vidas, sean visibles o invisibles, y se aferran al Evangelio de vida desde ahora y para siempre. Amén.